Buenas noches, bendiciones. Otra vez estamos juntos aquí tratando de calmar los nervios de estar frente al público que no los vemos, ¿no? Lo lindo sería poder verlos. Ahora los va a saludar mi esposa, Daniela de Psicopiedi, mientras que yo les mando un share a los hermanos que están en el Facebook. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a todos. Aquí yo estoy sentada frente a mi ventana y veo como que se está poniendo ya el sol y ya como está llegando el verano, ya tenemos más luz durante el día. Ay, pero es un gusto estar con ustedes, que Jesús me los guarde y me los bendiga, que puedan seguir disfrutando, que podamos seguir disfrutando el Camino a Cristo, este maravilloso, precioso libro que estamos estudiando basado en la palabra de Dios, que sea una gran bendición para cada uno de nosotros. Amén, amén. Nos vamos ya a comenzar con la pregunta número 1. Estamos en el número 4, eso tenemos que aplicar. Sí, el arrepentimiento, ¿no? Son 16 temas, este es el número 4, con la guía de estudio El Camino a Cristo, y hoy el arrepentimiento. ¿Cuál es el primer pecado mencionado en este versículo y por qué es especialmente ofensivo a Dios? Vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa es lo que yo detesto. Realmente el primer pecado es el orgullo, es el no aborrecer el mal, el ser soberbio, el de sentirse mejor que los demás, el tener arrogancia, el que tiene boca perversa. Ese tipo de actitudes hacen que el Espíritu Santo no entre en el corazón y que no haya verdadero arrepentimiento. O sea, la falta de humildad, el ego, ese es el primer pecado. ¿Será que tenemos algo de ego por ahí? Muchas veces. Lamentablemente sí, ¿no? Dice, no todos, nos dice el Camino a Cristo, no todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Y antes de seguir en el tema, quiero aclarar esto. La paga del pecado es muerte, nos dice el apóstol San Pablo en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, no importa si sea pequeñito o si es gigante, ¿no? Esa es la paga del pecado. Luego hay consecuencias según la intensidad del pecado. Después vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Lo que pasa es que estamos frente a un Dios perfecto y delante de la perfección divina, una cosa chiquita es pecado. Eso es lo que tenemos que saber. Pero tenemos esperanza y vamos a seguir estudiando. Claro, recuerden que el pecado siempre tenemos que verlo desde un punto de vista de una relación, ¿no? No de un partido de fútbol que ganó 4-0, de béisbol que hice tanto jonrón, ¿no? No es una cuestión de cuántas cosas hiciste a favor, cuántas hiciste en contra, sino es no romper una relación, ¿no? Dice el Camino a Cristo, el juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. O sea, la gente te mira por fuera. Ay, no me saludó. ¿Y qué tendrá el pastor conmigo? Una vez me para un hermano y me dice, pastor, ¿usted tiene algún problema conmigo? Y yo lo miré bien, ¿no? Digo, disculpe, ¿cómo puede ser que tenga problemas con usted si yo no sé ni quién es usted? Le digo. Y hermano se sorprende. Era un distrito que había 7 iglesias, 5 congregaciones, 2 escuelas, y él no era miembro mío. Era miembro, pero uno piensa que todo el mundo conoce al pastor, pero el pastor no conoce a todo el mundo. Éramos 2 pastores, ¿no? Ay, no, yo soy el papá de fulano. Ah, sí, sus hijos los conozco en tal iglesia y en tal otra, ¿no? O sea, pensaba que yo tenía un problema con él y yo ni sabía ni quién él era. Imagínese usted cuando lo miran los miembros de su iglesia o sus compañeros de trabajo que sí lo conocen, ¿no? O sea, el hombre juzga por fuera, pero Dios es el único que ve el corazón. Exacto. Dios ve todas las cosas como son realmente, dice. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia
no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios porque contrarían la benevolencia de su carácter. Nosotros miramos mucho lo de afuera, pero lo que Dios mira es la intención del corazón. Y a veces aún las buenas obras pueden tener una mala intención del corazón o pueden tener una agenda, digamos, una idea mala en su fondo. Hay gente que puede mostrarse muy buena y hasta hacer cosas buenas, pero tener una mala intención en el interior. Entonces solo Dios sabe esas cosas, ¿no? Y ahora una cosita más. Estaba pensando, ¿no? De vez en cuando pienso, eso es bueno, que no solo es mal juzgada la gente, no al borracho se lo desprecia y al orgulloso, sino que también son incentivados los pecados del orgullo. Miren los artistas, ¡ay, qué divino que estás! Y le hacen tantos alardes, ¿no? Como si fueran un dios, ¿no? En cambio, aquel pobre hombre que está tirado ahí, borracho, se lo desprecia y al otro se le aumenta ese pecado, que es el peor pecado que hay, porque ven que va en contra del carácter de Dios. Recuerden que dijimos que en el universo todo sirve para algo, todo da, menos que cosa, el egoísta corazón humano. Entonces nos sigue diciendo aquí, el que comete algunos de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgulloso no siente necesidad alguna y así cierra su corazón a Cristo. Cuando uno está borracho, uno se da cuenta que no puede salir de eso, le puede buscar la vuelta, puede justificar. La mujer que vive vendiendo su cuerpo, le puede buscar la vuelta, le puede justificar, pero sabe que está mal, sabe que está mal. En cambio, el otro no tiene necesidad de nada y cierra el corazón a Dios porque se cree Dios, se pone en lugar de Dios, ¿no? El primer pecado fue el orgullo, en realidad. Fue el pecado que hizo caer al mismo Satanás, ¿no es cierto? Es el orgullo de sentirse yo soy mejor, yo quiero ser primero de todos, yo quiero tener el lugar de Dios. En realidad, el orgullo es poner el ego como un Dios, es la idolatría de sí mismo. Por eso voy a repetir, hay gente que dice, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Bueno, eso solo es pensar por uno. Yo soy de la New Age, tengo energía positiva, dejo la energía negativa de lado. Eso es pensar por uno. Jesucristo dejó el cielo, dejó todo para entregar su vida por nosotros, ¿no? Podemos ir a la pregunta número 2. ¿Podés leer, por favor? Como el publicano arrepentido cuando fue convencido de su pecado, ¿cuál debe ser nuestra oración sincera? Esta es una pregunta que se basa en Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 18, cuando Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18:13, yo por error en la pantalla puse 8:13, pero es Lucas 18:13. Nos dice, ahí está proyectado ya. Biblia, Lucas 18:13. Es la historia de un cobrador de impuestos y de un fariseo que van a orar. Lucas 18. Pero el publicano, estando lejos, nos dice, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Exactamente, porque los dos estaban orando, pero interesante cómo Jesús lo cuenta, porque Jesús dice que el fariseo oraba consigo mismo y no a Dios. O sea, estaba casi alabando su ego. Señor, gracias que no soy como estas otras personas, que yo diezmo, que soy santo, que yo oro, que estoy en comunión contigo. Lo dijo, por supuesto, no lo estoy leyendo, lo estoy parafraseando en mi mente, pero esa es la historia. Y Jesús compara la actitud de oración de uno y del otro y finalmente dice que es el publicano, el cobrador de impuestos, el que es justificado delante de Dios y no el fariseo. Y sí. Precisamente habla del versículo 13 que dice, mas el cobrador de impuestos, de pie y bastante distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él se daba cuenta de su necesidad y se daba cuenta de su situación.
El fariseo se veía tan santo y tan bueno que no encontraba nada para pedir perdón. Él estaba perfecto delante de Dios. Y entonces Dios no escuchó su oración. Dios no lo perdonó, pero sí escuchó al publicano. ¿Usted no se encontró con personas que todo lo saben, que no hace falta que la aconsejen, que como ellos dicen, así es? Bueno, así nos habla un poquito este fariseo, ¿no? Agrega el camino a Cristo. El pobre publicano que oraba diciendo, Dios se propicio a mi pecado, o sea, Dios cúbreme, Dios tápame, ¿no? A mí que soy pecador, se consideraba un hombre muy malvado. Y así lo veían los demás. O sea, se consideraba malvado porque los que cobraban impuestos a veces robaban con los impuestos y así lo veían los demás. Pero él sentía su necesidad y sentía la carga de ese pecado. Y con vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y lo libertase del poder del pecado. Porque el pecado es un poder, no es algo que tú hiciste malo y se acabó. Recuerden que en la medida que uno va pecando se va enterrando. Y Jesús les dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿no? Y así también nos pasa a nosotros. Queremos hacer a veces las cosas bien y las hacemos mal. Por eso tenemos que entregarnos a Jesús día a día, ¿no? Y agrega, la oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado. Él le dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, avaros, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y yo siempre le enseño a mis hijos, mira, tú no eres menos que nadie ni más que ninguno. No eres menos que nadie porque Cristo pagó en la cruz por tus culpas, ¿no? Y te puso precio. Amén. Y no eres menos que ninguno porque todos fueron rescatados con la misma sangre de Jesús, ¿no? Muy bien. Entonces dice, por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. O sea, fue a Dios sin necesidad de perdón y no fue perdonado. O sea, en otras palabras, estaba perdido, no fue perdonado, ¿no? Podemos ir entonces a la pregunta número 3. Una cosita que me gustaba agrega. Interesante que el fariseo era un hombre religioso. Sí, admirado por la gente. Exacto, y un hombre que se suponía que como religioso representaba la voluntad de Dios. A veces me he preguntado, yo misma, a veces uno se siente tan feliz con lo que conoce o tan cómodo que puede llegar a terminar en esa actitud si no está en buena relación con Dios de amistad y de humildad. Porque a veces Dios nos bendice de muchas maneras y podemos llegar a sentir eso de que yo soy mejor que todos los demás. Y Dios no nos permita nunca caer en algo así, porque desde el momento que hacemos eso hemos dejado de amar. Hemos dejado de amar a Dios y hemos dejado de amar al prójimo y hemos dejado de ver nuestra condición. Entonces estamos cerrando la voz del Espíritu. Por eso es tan importante la perspectiva que tenemos como cristianos, que no estamos solamente transmitiendo doctrinas, estamos presentando una persona que es Jesús. Amén. Recuerdo en Paz de los Libres, Argentina, frontera con Brasil, fui al campo, me conecté con unas personas para tener una semana de oración en el campo y fui muy bien recibido. Pero cuando las personas del campo me contaban sus testimonios sobre diferentes pastores, me daba vergüenza decir que era pastor, ¿no? Porque hay una lucha que no es contra carne ni sangre, es contra principados, huestes espirituales, y el enemigo utiliza seres humanos. Por eso es importante la perspectiva que tenemos de la salvación. Estamos para reflejar a Jesús y Él es el que nos va a cambiar de adentro hacia afuera, ¿no? Exacto. Número 3. Después de convencernos de pecado, ¿por qué no podemos llevar frutos de santidad en nuestras vidas por nuestros propios esfuerzos? Bueno, ahí tienen en pantalla San Juan capítulo 15, versículo 5. Jesús le dice, yo soy la vid verdadera
vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y hablando ya de frutos, por favor, apriete share, comparta este mensaje a las personas que lo rodean. Muchas gracias. Ahora mi esposa sigue y yo voy a ver los comentarios aquí al costado del chat. Ok, acá aparece, ¿no es cierto?, un hermoso versículo, justo el que acabamos de leer, en Juan 15:5, que habla de Jesús, la vid, y nosotros los que estamos unidos a la vid, que se llaman los pámpanos. ¿Por qué? Porque solos no podemos vivir. Tenemos que tener a Jesús como como la fuente de vida que hace vivir al pámpano, lo mismo que en una vid. Entonces Jesús hizo esa ilustración para demostrarnos que nosotros mismos no podemos cambiar nuestra naturaleza. Es Jesús el que nos da la fuerza por medio de su espíritu. Y dice así: si percibes tu condición pecaminosa, no aguardes hasta hacerte mejor por tu cuenta. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? Eso es muy común. Mucha gente deja de ir a la iglesia o deja de buscar a Dios porque dice, no, yo soy muy malo. Yo ya no creo que Dios me perdone, yo no estoy en una condición de seguir a Jesús. Pero eso es un error muy grande, porque esas personas piensan que primero deben mejorar por sus propios esfuerzos. ¿Puede acaso el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces, ¿podréis vosotros también obrar bien, que estáis habituados a obrar mal? Dice Jeremías 13:23. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Solamente debemos ir a Cristo tales como somos. ¿Se acuerdan que ayer también hablamos de esto? Tenemos que ir a Jesús tal cual somos. Él se va a encargar de los cambios, Él se va a encargar de la transformación, Él se va a encargar de llevar adelante nuestra transformación. A medida que nosotros lo dejamos trabajar en nuestra vida, a medida que le damos lugar, a medida que vamos siendo honestos con nosotros mismos y le vamos confesando nuestros pecados, las cosas que ya podemos ver, que no nos gustan de nosotros, y el Señor nos va a ir transformando. El Señor nos va a ir transformando. Dice el número 4. ¿Sigo o sigues tú, mi amor? No, sí. Sigo yo un segundito, ¿no? El 4. A mí me encantan los gatitos, ¿no? Y es manchadito con gris tengo, ¿no? Y como les dije, lo acaricio y salen todos los pelos volando, pero me enteré otro día que son buenos como fertilizantes, ¿no? Pero por más que lo acaricies, queda manchadito igual que siempre. O sea, el color de la piel no cambia, ¿no? No cambia. Tenemos una naturaleza manchada, corrupta, ¿no? Y por más que el Espíritu Santo entre en nosotros, lo que sale manchado. Cuando usted tiene una cañería sucia y abre el agua puede entrar limpia, pero ¿cómo sale después de pasar por una cañería sucia? Sale sucia. Por eso nuestra vida necesita el cloro, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado para que nuestras oraciones, nuestros actos de justicia puedan llegar al cielo. Si no, como vimos ayer, están manchados, ¿no? Y lo importante de no hacer dilaciones, ¿no? Recuerdo un incidente, ¿no? Estaba en un culto de oración en la iglesia de Palermo, en Argentina, en Buenos Aires, y hay un pastor muy bueno que predicaba cosas que siempre llegaban al corazón. Él estaba los días de semana, no recuerdo bien el nombre de él, pero había estado en el Amazonas mucho tiempo, y nos hablaba de un joven que le habló acerca de Dios. Y decía, yo soy joven, yo tengo tiempo, ¿no? Pero para entregarme, pero un día el río, un cocodrilo, y no contó más el pastor, pero unos más o menos se imaginan. Pero yo no necesito contar cosas de otra, hay cosas que vi yo por mí mismo, ¿no? Estaba colportando en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en Argentina, si no me equivoco, provincia de Santa Cruz, y llega una verdulería, un negocio, un almacén, una bodega que vendían de todo, y vi una jovencita ahí trabajando, ¿no? Que era estudiante. Le digo, ¿y qué haces aquí tú? Tú tienes que progresar, tú tienes que estudiar, tú tienes que avanzar en la vida.
Y vendí mis libros a la dueña del almacén, me hice amigo, me fui. Y eso fue en verano, y en el invierno vuelvo, regreso. Y cuando regreso pregunto por la joven. ¿Y dónde está? Dice, no sabe lo que pasó. ¿Y qué pasó? Tenía que ir al colegio, al high school, y en vez de ir al colegio, unos amigos se la llevaron en un carro, en un vehículo, chocaron y se murió. O sea, a veces no sabemos qué tenemos por delante. A veces ponemos dilaciones, pensamos que la vida es chiste, que vamos a vivir gratis, que nuestros padres nos van a mantener toda la vida, ¿no? Y uno no sabe qué tiene por delante. Y las dilaciones con Dios no se pueden, no nos podemos dar ese privilegio en este mundo de poner dilaciones con Dios. Sí, vamos a la pregunta que sigue, mi amor. ¿Qué efecto tiene el pecado sobre el justo que encuentra justicia a través del arrepentimiento y después se aparta de Dios? A veces nosotros creemos que por una sola vez que hemos decidido seguir a Jesús y hacemos una confesión, que ya para siempre estamos bien con Dios y que ya para siempre estamos transformados. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que día tras día tras día debemos renovar nuestra amistad con Jesús y debemos hacerla crecer como una amistad. Es como si yo le hubiese dicho a mi esposo, bueno, nos casamos y después uno vive en Europa y el otro en Sudamérica y nunca más hablamos. Eso ya no llega a ser un matrimonio. Lo mismo pasa con Dios. Si yo me entrego mi vida a Dios, pero después abandono la amistad con Él, voy a trabar la transformación que Él tiene que hacer en mí y la amistad, el hecho de poder llegar a conocer su carácter y conocer su... Sí. Leyendo Ezequiel 18:24. 18:24 dice así: mas si el justo se aparta de su justicia y comete maldad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá él? Y responde, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su transgresión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, la vida es día tras día, no importa lo que yo haya sido antes, así Dios me perdona todo lo anterior. Pero también, si yo estuve antes con el Señor, pero abandono mi camino, entonces no puedo seguir produciendo esa amistad con Él. Nos dice aquí en el camino a Cristo, pero nadie se engaña a sí mismo pensando que Dios, en su gran amor y misericordia, salvará a los que rechazan su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. Estaba pensando que a veces cuando uno está en un hospital ahí encerrado, viene la enfermera, le dice, ¿cuánto le duele? Y uno, ¿cómo explica? ¿Cuánto? Poco, mucho, nada de nada, mucho de mucho. Yo digo, quédese tranquila, cuando grito es que me duele, le digo yo, ¿no? Pero el pecado sí lo puede medir. Y lo puede medir en forma precisa, ¿no? Y ese metro, esa medida es la cruz de Cristo, ¿no? Ahí nos muestra cuán abominable es el pecado y las consecuencias que tiene, ¿no? Dice, cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario, que ahí la paga del pecado es muerte. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera en que el hombre pudiera salvarse. No había otra forma, solo Dios podía pagar el valor del ser humano y por todos los seres humanos. Porque sin el sacrificio era imposible que la familia humana escapase del poder contaminador del pecado y fuese restituida a la comunión con seres santos. Era imposible que volviese a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo atestiguan la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior, sino mediante de la sumisión del alma a Cristo. Exacto, la sumisión del alma a Cristo. Y eso es un trabajo diario, es un trabajo constante. Pero no es una carga, eso es lo más lindo. Es un privilegio, es una amistad que uno tiene.
Y eso es lo importante. A veces la gente se asusta cuando uno comparte estas cosas respecto del pecado y de poder, de mantenerse con Dios. A veces se pregunta, ¿será que estoy con Dios? Claro que sí. Si yo me pregunto es porque estoy trabajando, dejando que el Espíritu Santo trabaje en mí. Una cosa que me ayudó, que es una cita que en algún momento la leeremos en el Camino a Cristo, es ¿en quién te gusta pensar? ¿Para quién son tus deseos, tus anhelos? ¿En qué tienes en la mente todo el día? Y si eres de Cristo, vas a estar pensando en Él, anhelando a Él, y los deseos van a ser hacia Él, ¿no? Eso nos va a mostrar de qué lado estamos, ¿no? En gran medida. Pregunta 5. El ejemplo de quién debemos seguir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Ya lo tenemos en pantalla. Dice, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, ¿qué cosa, hermanos? Sus pisadas. Sus pisadas, ¿no? El ejemplo no es mi esposa, no soy yo, no es el que está en Roma, el ejemplo es Jesús. Los seres humanos son de barro, son polvo y barro, y solo Dios sabe lo que hay en la mente de cada uno. Jesús dijo que para el tiempo del fin iba a haber muchos engañadores, que iba a haber lobos rapaces vestidos de oveja que no perdonarán al rebaño. Y esa gente sabe manipular a la gente, sabe decirle las cosas, son muy atractivos esas personas porque apuntan a nuestro orgullo. Ah, mirá, tú eres especial, te tocó, caíste al piso, te tocó el espíritu porque eres muy especial, y ahí te van envolviendo en contra de lo que Dios dice en su palabra, porque Dios no anda tirando gente en el piso, sino sacándola del pozo y de la desesperación, ¿no? Exactamente. ¿Quisieras agregar algo? Vamos allí a la cita de Elena de White, del Camino a Cristo. No, di la cita. Ok. Algunas veces los impenitentes se excusan diciendo de los que profesan, o sea, a veces los que impenitentes se excusan de los que profesan ser cristianos, o sea, nos miran nosotros los cristianos, ¿no? Porque el mundo dice, bueno, hay muchos que son cristianos, y hay ciertas religiones que son cristianos, pero esas religiones que dicen que son cristianos toman, fuman, hacen cosas que no tienen que hacer y dicen que son cristianos, ¿no? Dice, algunas veces los impenitentes se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos, soy tan bueno como ellos, no son más anegados que yo, ni sobrios, ni circunspectos en su conducta que yo, les gustan los placeres y las complacencias propias tanto como a mí. Hablamos aquí no de placeres lícitos, porque el placer no es pecado, ¿eh? Acariciar a su esposa no es pecado, gloria a Dios, y ojalá que lo haga seguido y mucho, ¿ok? Acariciar a un animalito no es pecado, comer una fruta, disfrutarla, que Dios regaló, que nos dio para que la disfrutemos, no es pecado. Acá de los placeres se refiere a placeres pecaminosos, ¿no? A las cosas sencillas de la vida que Dios nos dio para felicidad nuestra, ¿no? Entonces, placeres pecaminosos son aquellos que corrompen nuestra naturaleza, que corrompen la voluntad de Dios, que están en contra de los mandamientos. Cuando yo siento placer por cosas que contradicen el carácter de Dios, que contradicen el amor, que contradicen la libertad, el compañerismo, que contradicen la libertad del otro, cuando tengo placer de esas cosas, entonces sé muy bien que es un placer pecaminoso, porque está en contra de los mandamientos de Dios. Ahí es porque no es que todo placer sea malo. Dios nos dio el placer como parte de nuestro ser, pero hay placeres buenos y placeres que no son buenos. Hay placeres que nos llevan hacia Dios y hacia crecer espiritualmente, y hay otros que nos corrompen y nos hacen de baja naturaleza. Entonces, algunos piensan que el cristianismo es una penitencia y tiene que ser sufrimiento, y no es así. Les puedo decir que el cristianismo se predica más que muchos sermones cuando usted tiene un hogar que ama a Jesús y lo sigue de corazón. Eso vale más que muchos sermones, ¿no? Sigue diciendo el Camino a Cristo, pero los pecados y las faltas de otros no disculpan a nadie, porque la salvación es personal, individual. Porque el Señor no nos ha dado un modelo humano sujeto a errar. Nuestro modelo no es un ser humano. El
inmaculado Hijo de Dios nos ha sido dado como ejemplo, y los que se quejan de la mala conducta de quienes profesan ser creyentes, ¿me está escuchando acá alguno que se queja de los creyentes? Hermanita, ahí está tu esposo que es medio duro y le da codazos en cuanto a los creyentes. O esposo, ahí está su esposa que siempre lo castiga cuando va a la iglesia y lo pellizca. Dice, mira a los hermanos de iglesia que son así, así. Bueno, ahora se va a vengar con lo que voy a decir yo ahora. Aproveche que después es tarde, ¿no? Dice aquí, ¿no? Que esa gente que se ponen de ejemplo a los no creyentes para justificarse ellos, ¿no? Quienes profesan ser creyentes deberían presentar una vida mejor y ejemplos más nobles. O sea, si ellos son tan capaces de ver los defectos de los demás, entonces, ¿qué estoy haciendo por mí mismo? Si tienen un concepto tan alto de lo que un cristiano debe ser, ¿no es su pecado tanto mayor? Saben lo que es correcto y sin embargo rehúsan hacerlo, ¿no? A veces a mí me da la ira santa cuando hay personas que dicen, ay, no, yo me voy de la iglesia porque hay este problema, el otro y yo me voy. Miren si Jesús hubiese hecho eso. Miren si Jesús hubiese hecho eso. Entendemos lo que es que Cristo murió por nuestras culpas, por nuestros pecados. Entendemos su misericordia. Si somos tan capaces de ver los defectos de los demás, más tenemos que estar ahí para transformar a los demás a imagen y semejanza de Jesús. Jesús no huyó, sino que enfrentó los problemas y las dificultades pensando en nuestra salvación. Hay una cosa importante también para decir, si nosotros vamos a la iglesia con la idea de que tenemos que encontrar perfección, estamos equivocados, porque todos nosotros como cristianos somos un proceso de cambio. La iglesia es un hospital espiritual en el que todos estamos de distinta forma enfermos en alguna situación y Dios nos está cambiando, Dios nos está transformando. Cuando yo empiezo a mirar alrededor y a criticar, y cuando voy a la iglesia pensando en lo que hizo este o aquel, estoy perdiendo de vista lo que Dios quiere que yo haga como parte del cuerpo de Cristo. Y lo que estamos perdiendo de vista ahora es el tiempo, estamos muy atrasados. Hicimos un tercio en la mitad de la hora, en media hora, nos falta 2 tercios. Así que hay que tener un poquito el acelerador, sí. Muy bien, la pregunta 6 nos dice, ¿cuál es el resultado peligroso de rechazar la voz del Espíritu Santo y no dejar el pecado, ¿no? Proverbios 11, 3 al 5, ponemos en pantalla. Nos dice, la integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad. Y el versículo 5 dice, la justicia del perfecto endereza su camino, pero el malvado caerá en su propio pozo. O sea, lo que hacemos nosotros es cuando desobedecemos a Dios, es cavarnos nuestra propia fosa. ¿Podrías seguir leyendo, Dani, la cita? Ten cuidado con las dilaciones. No postergues la obra de abandonar tus pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. En esto es donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. No insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un terrible peligro que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Santo Espíritu de Dios y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en esto. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Cuando nosotros ya tenemos conciencia del error nuestro, entonces ahí tenemos la responsabilidad de clamar a Dios y de darle el pecado para que Él empiece a transformar. Si yo ya sé y soy negligente, estoy cerrando mis oídos a la voz del Espíritu Santo. Y cuando empiezo a hacer eso una y otra vez, cauterizo mi conciencia y no escucho a Dios más. Si no pasa una prueba, Dios permitirá la misma prueba y más grande hasta que pasemos o nos quedemos. Y nos sigue diciendo, Adán y Eva llegaron a pensar que de un acto tan íntimo como el de comer la fruta prohibida no podría resultar consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado.
pero ese acto pequeño era una transgresión de la santa e inmutable ley de Dios. La ley de Dios no fue anulada, no fue abrogada. Si Cristo hubiera abrogado la ley, no hubiese muerto por nuestras culpas y por nuestros pecados. La ley de Dios es santa, es justa y buena, y nos condena, no porque la ley es mala, porque los malos somos nosotros. Si nosotros cruzamos la línea roja, tenemos el ticket, no hay otra manera. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay culpa. Si no hay culpa, no necesitamos a Cristo, no necesitamos un Salvador. ¿Para qué iglesia? Cada uno vaya a su casa y desconéctese de internet ahora. Pero hay ley y hay pecado y tenemos a Cristo, un Salvador, para pagar por nuestros pecados, para pagar por esa ley y poner nuestra vida en armonía con esa ley que es el carácter de Cristo, ¿no? Entonces vamos a finalizar leyendo para pasar a la otra sección. Dice... ahí donde dice el Calvario se destaca como un recuerdo. Sí, el Calvario se destaca como un recuerdo del sacrificio asombroso que se requirió para expiar las transgresiones de la ley divina. No consideremos, pues, el pecado como una cosa trivial. O sea, no nos vamos a salvar por desear ser cristianos. Nos vamos a salvar siendo cristianos. La pregunta número 7, ¿qué nos dice? Me está preguntando, perdón. ¿Cuál es el resultado de acariciar pecados reconocidos en nuestra vida? Proverbios 5:22, ya está en pantalla, dice, apresará al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado, ¿no? Y le estaba preguntando a mi esposa antes de comenzar, digo, ¿cómo era el jueguito del ahorcado? Que yo me acuerdo cuando era chico, iba poniendo primero, estaba el palito así, se le ponía la cabecita, el cuellito, ¿no? Por cada error que uno cometía, se iba dibujando la figura del ser humano, que al final terminaba como ahorcado, ¿no? O sea, cada vez que desobedecemos a Dios, estamos jugando al ahorcado. Sí, y llega el momento que no tenemos más salida. Estamos tomando la vida cristiana livianamente y estamos tomando el sacrificio de Jesús livianamente. Cuando sabemos, cuando estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo, porque una cosa es no saber, pero cuando estamos siendo conscientes y sabemos que estamos actuando mal y no le clamamos al Señor y no pedimos perdón y no queremos cambiar, estamos realmente no considerando la vida cristiana seriamente. Dice aquí en el Camino a Cristo, toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solo nos vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Como dijo mi esposa, se va cerrando el corazón de Dios al Espíritu Santo y luego no escucha. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta con el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, no porque es un poder, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y sin embargo seguir sintiendo las impresiones de Elia. Piensan que después de menospreciar al Espíritu de gracia, después de echar su influencia del lado de Satanás, en un momento de extrema necesidad pueden cambiar su modo de proceder, pero no se logrará tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter, que es lo único que nos vamos a llevar al cielo, que pocos desean después recibir la imagen de Jesús, ¿no? Recuerdo una oportunidad, unas hermanitas de iglesia, después de 2 días de viaje, llegaron a un campamento que estaba organizando en Miramar, un servidor, con mi distrito ahí en Argentina, Curuzú, Cuatiá, Montecaseros, Paso de los Libres, Mercedes, y bueno, algunos más, lugares más, y nunca había visto el mar. Llegaron de tarde, se fueron a la playa, y bueno, había que ver el mar, ¿no? O sea, no podían dormir tranquilas si no veían el mar. Bueno,
Lo vieron, bueno, pero ahora que lo vemos hay que mojar los pies. Así que se sacaron los calzados, así como venían del viaje, y se abrazaron entre 5 y se mojaron los pies. Y yo distraído, mirando para otro lado, y escucho un grito. Me doy vuelta y las 5 hermanas caídas en el suelo, en el agua del mar, porque una ola la tocó que vino más fuerte, trastabilló una y se fueron abajo todas. Así es el pecado. Uno dice, me meto hasta acá y vuelvo. Y hermanos, uno se va a meter hasta ahí y tal vez nunca más vuelve. Nunca más vuelve. Dice, un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso, persistentemente albergado, neutraliza a veces todo el poder del evangelio. Cada vez que uno cede al pecado, se establece la aversión del alma hacia Dios. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento, una estólida indiferencia hacia la verdad, no está sino cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de juzgar el mal. Muy bien, mi amor, seguimos con lo que sigue. Sí, o sea, la vida cristiana no es un juego. La última oración, quiero que todos escuchen, que dice, en toda la escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal. A veces nosotros nos confiamos de nosotros mismos y decimos, bueno, esto lo hago hoy, pero después ya no lo voy a hacer, y bueno, es una tontera, Dios me perdona, y empezamos a hacer así, y al hacer esa actitud negativa empezamos a dejar de lado la voz de Dios, y en un momento vamos a dejar de escuchar, como le pasó al rey Saúl. Un hombre ungido por Dios, que ser de las suyas, hasta que de pronto ya no pudo escuchar más la voz de Dios. Entonces, número 8. ¿Cuándo debemos responder ¿Perdón? Sí, ponemos el texto bíblico en pantalla, Salmo 139, 23. No, segunda de Corintios 6:2. Ah, sí, disculpen, muy bien. ¿Cuándo debemos responder a la invitación de la salvación? Ahora es la respuesta. No recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo favorable te he escuchado y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo favorable. He aquí, ahora es el día de salvación. Y como contaba mi esposo, nadie tiene la vida asegurada. Nosotros tenemos que el hoy es la vida que tenemos hoy. La de hace un segundo atrás ya se fue. Ahora es el tiempo de la decisión y ahora es el tiempo de la salvación. Dice el camino a Cristo, Cristo está listo para librarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Si ustedes analizan el Apocalipsis, la marca de la bestia, el sello de Dios, la marca de la bestia es en la mano o en la frente, puede ser esos dos lados. El sello de Dios solo es en la frente, porque es simbólico, indica la voluntad. Dios lo único que acepta es el servicio por amor, acepta el servicio por voluntad. En cambio, la bestia acepta el que lo sigue de corazón y el que lo sigue por necesidad. Acepta las dos cosas. Pero Dios solo acepta al que lo sigue de corazón. Exactamente. Y dice, sigue diciendo el camino a Cristo. Y si esta, la voluntad, por la persistencia y la transgresión, se inclina por completo al mal y no deseamos ser libres ni queremos aceptar la gracia de Cristo, ¿qué más puede hacer? A rechazar deliberadamente su amor, hemos labrado nuestra propia destrucción. Hebreos 3, 7 y 8 dice, hoy si oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿no? Y pasamos a la pregunta 9, ¿podés leer, por favor? ¿Cuál es la única oración segura de liberación de nuestros motivos, intenciones y propósitos del corazón engañoso? Tenemos ya el Salmo ahí, 139, 23 y 24 en pantalla, puedes leerlo. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la actitud humilde que todos tenemos que tener. Pedirle a Dios que nos muestre, escudriñar, que nos revele cómo somos. Y entregar. El hombre ve lo que aparece, más el Señor ve el corazón, ¿no? Como comentábamos antes, ahí está la experiencia de
Samuel cuando va a elegir rey de Israel, y cuando lo vio uno grandote, lindo, no un profeta de Dios, pero se equivocó, porque él miró por afuera, no esperó que Dios le diga, ¿no? Y Dios le dijo, este no es, ¿no? El corazón humano, con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, el extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño, ¿no? No es fácil entenderlo, porque un día está contento, se acuesta contento, se levanta triste, es engañoso el corazón, ¿no? El Señor conoce sus motivos, sus mismos intentos y designios. Ve a Él, o sea, Jesús, con tu alma manchada tal cual está. ¿Querés agregar algo, Dani? Lo sigo leyendo, dice, como el salmista abre sus cámaras al ojo que todo lo ve, exclamando, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y veis si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad, sin que el corazón esté limpio. Sea tu oración, crea en mí, oh Dios, corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es el Salmo 51, uno de mis favoritos. Sé leal con tu propia alma, sé tan diligente, tan persistente como lo serías si tu vida mortal estuviese en peligro. Este es un asunto que debe decidirse entre Dios y tu alma, y es una decisión para la eternidad. Una esperanza supuesta que no sea más que esto, llegará a ser tu ruina. Así como nosotros buscamos en el caso de una enfermedad física, buscamos un tratamiento y lo seguimos conscientemente cuando queremos ser sanos, así debemos actuar en la vida espiritual. Jesús es el sanador, no nos vamos a sanar nosotros mismos, pero nuestro tratamiento debe ser entregarle nuestra voluntad y con eso también ser humildes y descubrir lo que está mal y no esconderlo, sino dárselo para que Él lo transforme. Amén. Vamos a la pregunta 10. El texto ya está en pantalla. ¿Qué 5 beneficios específicos proveen el estudio de la palabra con oración que nos llevará al arrepentimiento, ¿no? Y ahí es un texto del apóstol Pablo a Timoteo que le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio a la salvación que es en Cristo Jesús, ¿no? Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir. Y nos dice que también instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena, ¿no? Yo quise contar los 5 y me da como 10, ¿no? Y si seguimos analizando, nos vamos al infinito, ¿no? No sé si podemos pensar que realmente la palabra de Dios no solo es la carta de Dios, es una obra, produce una obra transformadora. Es como si Dios tomara una esponja y nos limpiara y esa esponja fuera su palabra. Esa es la imagen que tenemos que tener. Entonces, Dios quiere limpiarnos, pero nosotros debemos alimentar nuestra mente con su palabra. Porque tenemos nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos, nuestra propia cultura, nuestras propias cosas que no son siempre buenas. Entonces Dios utiliza el scrub, ¿no? La esponja esa que cuando queremos limpiar una olla sucia. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de su mensaje. ¿Y cómo encontramos su mensaje? En la palabra de Dios. Amén. Dice, estudia la palabra de Dios con oración. Amén. Porque Dios no es una hormiga que la vas a analizar en un microscopio. Él es el que te analiza a ti y tiene todos tus cabellos contados. Estudia la palabra de Dios con oración. Ella te presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo, porque la ley de Dios, o sea, Cristo es la ley de Dios hecha carne, en otras palabras, los principios de la santidad. Dios se maneja con principios. Hay religiosos que lo único dan sermones de cáscara, que esto se hace, que esto no se hace. O sea, tú puedes tener cualquier basura en tu mente, pero mientras que hagas las cosas así, nadie te molesta en la iglesia. Mientras que los jóvenes tengan la apariencia de piedad, nadie se preocupa. Ahora, cuando la cáscara se rompe y se ve lo que hay en la yema podrida, ahí recién se preocupa, ¿no? Mal. Pregunta 11 dice, ¿qué está haciendo Dios por nosotros a través de Cristo por el don del arrepentimiento, ¿no? Segunda de Corintios 5,
19, vamos a proyectar ahí. ¿Podés leer, Dani? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios Amén. quiere la reconciliación, es el plan de Él desde siempre, desde la caída del hombre. Dios quiere la reconciliación. Y no le estaba tomando en cuenta al hombre sus transgresiones. Mira que te vine a ver, ¿no? Yo te perdono, pero si tú haces esto, yo te hago la cruz y no me ves más. O sea, no tomándole en cuenta a los hombres las cosas que habían hecho, ¿no? A veces uno pasa problemas en una iglesia y dice, Señor, y pastor, ¿por qué no nos disciplina? Tenemos que enseñar a tratar de salvar a la gente, no de arruinar a la gente. Y a veces hay que disciplinar, pero hay que hacerlo siempre que sea un instrumento de salvación y de protección de la iglesia. De redención de la persona. Exacto. Cuando comprendas la enormidad del pecado, dice el Camino a Cristo, cuando te veas como eres en realidad, no te entregues a la desesperación, pues a los pecadores es a quienes Cristo vino a salvar. A veces miramos mucho a los demás y nos vamos a desanimar. Y si tenemos el Espíritu Santo y nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a desanimar también. Sí. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, puestos en Jesús, ¿no? Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, no tenemos que reconciliar a Dios con nosotros. Nosotros nos tenemos que reconciliar con Dios. No tenemos que ir detrás de Dios como una esposa que nos abandonó porque nos portamos mal. Dios viene corriendo detrás nuestro para reconciliarse con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ceder. Él es el que está dispuesto. Como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Exacto. Por su tierno amor está atrayendo así los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre terrenal podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría arguir más tiernamente con el pecador. Jamás enunciaron los labios humanos invitaciones más tiernas que las dirigidas por él al extraviado. Todas sus promesas, sus amonestaciones, no son sino la expresión de un amor inefable que no se puede comprender o entender, ¿no? Amén, amén. La pregunta 12 nos dice, ¿a quién vino Jesús a salvar? Está en pantalla, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Son palabras de San Pablo, dice, es palabra fiel y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. ¿Me podés leer ahí el Camino a Cristo, por favor? Cuando Satanás acude a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será mirar su luz. Reconoce tu pecado, pero dile al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que puede ser salvo por su incomparable amor. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, ya es Jesús el que vive en nosotros. Dios nos ve perfectos, como lo ve a Jesús. Me acuerdo del pastor Sergio Olivares, que era una excelente persona, fue nuestro profesor de Daniel, Apocalipsis, de Historia Eclesiástica, y luego fue director de una universidad de teología en Chile. Contaba, él no sabía si era cierto o no, ¿no? Que allí en Alemania, en algún momento se le apareció el diablo a Martín Lutero con una lista grande de pecados, ¿no? De los que él había cometido, ¿no? Pero Lutero le contraatacó al enemigo de Dios diciendo que él estaba cubierto por la sangre de Cristo y lo hizo de tal manera que le arrojó un tintero por la cabeza al diablo, ¿no? Y quedó en la pared del castillo, ¿no? La marca de la tinta, ¿no? De ese tintero que Martín Lutero le arrojó al diablo, ¿no? Nosotros no tenemos que arrojar a ningún diablo, que en esencia los ángeles de Dios lo arrojan solo.
el Espíritu Santo hace que se aleje. Lo que Amén. tenemos que hacer es arrojarnos nosotros a los pies de Cristo, ¿no? Y la pregunta 13 dice, ¿quién amará más al Señor? Vamos a poner allí Lucas 7, 43 y 47, ¿no? O sea, está en pantalla. Es una pregunta que dice el texto bíblico, respondió Simón, dijo, pienso a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel que se le perdona poco, ama poco, ¿no? Es Eso, importante sí, contar el contexto un poquito de esto. sí, eso es lo que iba a hacer, ¿no? Era Sí, una reunión muy especial, Simón, el fariseo, pero algunos le decían el leproso porque había tenido lepra y Jesús lo había curado. Lo invitó al maestro a comer a su casa. Pero cuando estaba allí comiendo, hubo una mujer que se acercó a escondidas, una mujer de mala vida, a la cual Jesús le había arrojado 7 demonios, ¿no? Y ella con un frasco de perfume del trabajo de un año, se lo arrojó en los pies a Cristo, le besó los pies, se los mojó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Y Simón el fariseo, que había sido curado por Jesús, dice, si este hombre fuera de Dios, sabría qué clase de mujer es esta, ¿no? Cómo se sentía mejor que los demás. Y Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, ¿no? Si había 2 deudores y uno debía mucho y otro debía poco, y el Señor perdona a los 2, ¿quién le amará más? Y Simón ahí se ahorcó solo. Porque cuando hablamos en contra de Dios, cuando discutimos las cosas de Dios, nos estamos ahorcando solos. Y él dijo, el que debía más, ese le iba a amar más, ¿no? Porque fue perdonado más, ¿no? Y dijo, bien has dicho, mira Simón, cuando llegué, tú no me lavaste los pies y esta mujer me los está lavando, tú no me los mojaste y ella me los moja con las lágrimas, tú no me los secaste y me las seca con cabello, tú no ungiste mi cabeza con perfume y ella me derramó su perfume, ¿no? Por eso te digo que sus muchos pecados serán perdonados, ¿no? O sea, no importa qué tipo de vida tú hayas tenido, porque yo creo que ese perfume en un frasco de alabastro que valía el trabajo de un año, no se lo ganó en un buen trabajo, pero todo lo que ganó, ella lo puso a los pies de Cristo. Y algunos hermanos dicen, no, si la plata viene sucia, yo no la toco, porque al Señor hay que dar lo mejor. Esa mujer le dio al Señor todo lo que tenía le dio, ¿no? Y hoy día a veces con el coronavirus ponemos excusas para no dar, porque no es la cantidad que damos, sino la calidad con que damos, de lo poco que tenemos damos. Cuando la gente es pobre comparte mucho y da mucho, el pobre siempre le echa más agua a la sopa para que rinda. El rico, no, mira, no te invité, no tengo con qué atenderte, ¿no? A veces el más tener, más egoísta nos hace, ¿no? Y nos dice aquí en el Camino a Cristo, si querés leer, Dani, el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto a 2 deudores. El primero debía a su señor una suma pequeña y el otro una muy grande, pero él perdonó a ambos. Y Cristo preguntó a Simón, ¿cuál deudor amaría más a su señor? Simón contestó, aquel a quien perdonó más. Hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de sus sacrificios son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. Aquellos a quienes ha perdonado más, le amarán más y estarán más cerca de su trono para alabarle por su grande amor y su sacrificio infinito. Cuanto más plenamente comprendemos el amor de Dios, mejor nos percatamos de la pecaminosidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos arrojó para rescatarnos, cuando entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo hizo en nuestro favor, nuestro corazón se conmueve de ternura y contrición. Esa mujer que se arrojó a los pies de Jesús estaba agradecida.
¿Por qué? Porque ella pensaba que no lo merecía. Ella pensaba, ¿será que Dios me va a mirar a mí? ¿Se va a preocupar por mí? Ella pensaba que nadie la tenía en cuenta, pero encontró a alguien que la tenía en cuenta. Encontró a alguien que no la trató en forma vulgar, que la trató con respeto, le dijo mujer, el mismo respeto que Jesús tuvo por su mamá, que le dijo mujer, no era una falta de respeto, sino era respetuosa. En otras palabras, si entendemos cuánto Jesús nos ama, más iremos hacia Él y más agradecidos estaremos a Él. Pero para entender eso, tenemos que tener una relación personal con Él. Si no le damos lugar en nuestra vida, entonces no vamos a poder ver esa mano poderosa sobre nuestra vida. Exactamente. Dice aquí, al acercarme a mi Salvador, veo su justicia, ¿no? Como para tomar una decisión. Me doy cuenta que mi vida y mi carácter son impuros y profanos. Es mi deseo sincero, ¿no? Ser semejante a Él. Apreciados hermanos, amigos, si el deseo de ustedes, como el mío, es ser semejante a Jesús, pongan su amén allí, ¿no? Pongan su amén ahí en el Facebook de que queremos ser semejantes a Cristo. Para nosotros es imposible, pero para Dios no. Entiendo que el arrepentimiento es dolor por el pecado, y no solo temor del castigo que puede traer. Le doy gracias a Jesús por el regalo del arrepentimiento que ha puesto en mi corazón y he tomado la decisión de actuar por ello. ¿Hay alguna cosita que quisieras agregar para despedirte del público, mi amor? Que Jesús es nuestro modelo. La vida cristiana es un trayecto de crecimiento continuo, de dejar a Dios actuar, y que Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Filipenses 4:19 dice exactamente eso. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. No tengamos temor. A veces pensamos, ¿seré suficiente? ¿Será que realmente? No tiene que haber lugar al temor. Tiene que haber lugar al amor y a la conexión y a la amistad. Hay que reconocer a Jesús en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Amén, amén. Vamos a finalizar con una oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este libro maravilloso, El Camino a Cristo. Ayúdanos a no ser egoístas, a no pensar solo en nosotros, sino también a poder compartir, share, ¿no? Lo que hemos escuchado y oído, lo que hemos leído, porque en la medida que levantemos a Jesús, el mundo será atraído a Él. Amén. Bendice a mi esposa que me está acompañando en este programa, bendice a todos los oyentes, bendice este video que pueda llegar a dar la vuelta a todo el mundo y llegar a diferentes corazones para que te den gloria y honra a ti, para que puedan arrepentirse de sus pecados, para que puedan correr a ti sin miedo, sabiendo que el que a ti va, tú jamás le echas fuera. Y cuídanos, Señor, y ayúdanos para que mañana más personas puedan estar presentes y nos podamos juntar a recibir tu día sagrado aquí a través de tu palabra. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Gracias por todo, buenas noches, como siempre un beso grande, un abrazo enorme y nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora por el mismo canal Psico TV, porque mi familia, todos los psicos están ayudando con este programa. Un abrazo a todos, bye bye. Dios los bendiga.